en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenas tardes, esta es Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Ustedes nos están escuchando a nosotros a través de WNHH 103.5 FM y también nos pueden escuchar si quieren a través de su computadora si van a newhavenindependent.org o si van también a lavozhispanact.com, nos pueden no solamente escuchar, sino que también nos pueden ver. Hoy aquí en nuestro estudio tenemos a Ed O'Brien. Ed O'Brien antes era el alcalde de West Haven y perdió varios años atrás y ahora él quiere nuevamente ser el alcalde de West Haven. Y él, la más grande que él hizo mientras él era alcalde fue que él trajo $500 million en desarrollo para la ciudad de West Haven y él nuevamente quiere ser el alcalde. También tenemos con nosotros a Alejandro de Fruto, un gran amigo por muchos años. Siempre nos hemos apoyado el uno al otro. Alejandro, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, aprovecho la oportunidad para decir que soy también el campaign manager de Ed O'Brien en su comité de reelección para esta siguiente campaña. Eso es muy interesante que Ed O'Brien ha decidido, y yo creo, si no me equivoco, puede ser el primer hispano que un candidato escoge para que sea campaign manager, el principal en la campaña, y eso definitivamente da un mensaje, ¿verdad que sí? Un mensaje, básicamente lo que Ed quiere transmitir es un mensaje de diversificación. Es una persona que va a traer diversificación y eso va a empezar básicamente, pues conmigo obviamente soy su co-campaign manager y es la primera vez en la historia de West Haven que una persona corriendo para elección de esta oficina elige a un hispano para correr su campaña. Yes, Ed, we're commenting on how it's really great that you have chosen because you see the need for diversity to have a Latino as your co-campaign manager. Right, I think it's important to have a team that's representative of West Haven, and I've put together a strong team of all kinds of people, young, old, minorities, a lot of Latino. Our tax collector is Latino, city clerk is also. So I think it's important that we represent the people that elect us. The makeup of the city of West Haven, that's right. Definitely. So, Ed, tell us the beginning, before, not that you're running now. Tell us when you started, for the first time when you ran, what happened there, and how long you served. Okay, well, let's go back to 2005. I was elected to City Council and became chairman of City Council in 2000. Okay, él quiere regresar al 2005 cuando empezó. You want me to translate as he speak? Pues déjame entonces yo traduzco la pregunta y después él habla y tú entonces traduzco. Okay. Yo le estaba preguntando a él que si por favor nos puede dejar saber antes de ahora que él está corriendo nuevamente como alcalde de West Haven, cómo empezó todo. Okay, now how it all started. I got elected to the City Council in 2005 and rose to be chairman of the West Haven City Council. In 2013, I ran for mayor for the first time and won. I ran on an economic development platform. Okay. The first time I ran around, I did it as español. La primera vez que corrió lo hizo para el City Council, fue elegido para el City Council y después corrió para alcalde en la siguiente vez y fue elegido para alcalde. Okay. I ran on a strong economic development platform. I thought that we needed to bring revenues to the city and bring commercial development. Una plataforma muy fuerte económicamente porque él pensaba que la ciudad necesitaba una inversión de fondos. There's three ways really to run, finances, and in West Haven we did for a long time what we did was increase taxes. Hay tres formas para
aumentar el revenue de una ciudad, la primera de ellas es incrementando los taxes. So I set out to raise revenues through strong economic development, selling the story of West Haven. Incrementando el revenue de la ciudad y a la misma vez vendiendo la historia de West Haven al público. And we're very, very successful in attracting companies to West Haven. Y tuvimos mucha suerte en atraer nuevas compañías a la ciudad de West Haven. To the tune of $500 million a year, will generate very large tax revenues in the future. 2 millones y 2.5 billones para traer de nuevo ingreso a la ciudad en el poco tiempo que estuvo. Okay, can you mention what were those developments that you attracted into the city of West Haven? Yes, the Haven. ¿Puedes mencionar, por favor, cuáles son los desarrollos que tú traíste a la ciudad de West Haven? All right. Okay. We brought in the Haven. El primero fue el Haven, which is a large-scale retail development. Es una operación muy grande de retail. Yale New Haven Health System. Yale New Haven Health System. They're going to consolidate all their operations from Westchester County to Providence, Rhode Island. Ellos van a consolidar todas sus operaciones desde Westchester County hasta Rhode Island. Around UNH, there's going to be University Commons. It's 3 buildings of mixed use. UNH trajo un development de 3 edificios alrededor de la ciudad. De la universidad. Que tenemos que dejarle saber que cuando él dice UNH, eso quiere decir the University of New Haven. University of New Haven, and all those properties are taxable. Y todas esas propiedades pagan impuestos. So it's going to generate an awful lot of taxes in the future for West Haven. Va a generar muchos impuestos para la ciudad de West Haven. About how long is this process going to take before the money start generating? The area around ¿Como cuánto tiempo va a tomar esto cuando se genere el dinero de los impuestos? The area around UNH has already started to generate. El área de la Universidad de New Haven ya ha empezado a generar impuestos. I would imagine next year Yale New Haven Health should come online. Yale New Haven Health para el año que viene. And I believe in about 2 years the Haven should be complete y creo que en aproximadamente 2 años más The Haven sería completado ya con ese mismo programa. Tell us about the Haven. For I'm sure many of our listeners, and especially the Latinos, probably are not aware what is the Haven. Dinos acerca del Haven, qué es eso, porque muchos de nuestros oyentes latinos no saben exactamente qué es eso. The Haven is a large-scale upper-end development of 65 retail stores. The Haven es un complejo de aproximadamente 65 tiendas de retail que llega a la ciudad de West Haven. There's going to be 6 restaurants. Va a haber 6 restaurantes. Promenade. So there'll be a walkway along the harbor, New Haven Harbor. Va a haber un paseo marítimo alrededor del puerto. And I believe there's an amphitheater. It's going to be a 200-seat amphitheater. Y va a haber un teatro de aproximadamente 200 asientos. So that is the development on the beach. I mean on the shoreline, right? That Ese es el West development Haven. en la playa, sí, en el área de la playa. Right. And the important part of that development is that's going to bring lots of jobs. La parte importante de eso es que este nuevo development va a traer aproximadamente unos 800 puestos de trabajo a la ciudad de West Haven. Yes, and I think jobs is very, very important for the economic development, right? Absolutely. And los trabajos son muy importantes para el desarrollo comunitario y desarrollo económico de la ciudad. And so that is your baby when you were first elected mayor. Ese fue tu bebé cuando tú fuiste elegido alcalde la primera vez, correcto. Okay. Dino, can you tell us what happened? ¿Nos puede decir qué ocurrió? How did you end up not winning the re-election? ¿Cómo no acabaste ganando la reelección? ¿Qué fue lo que ocurrió por esa vez? I think I did not. Listen, I wasn't good on communication. I wasn't good at fighting back and defending my record. No fui muy bueno en quizás comunicarme con la gente y defender mi récord que había establecido. And I think complacency played a big part, both on my team, the voters of West Haven, and myself. Y complicidad fue una parte de esto, porque quizás nos confiamos mucho el equipo nuestro y yo mismo en la reelección. So you served from what time to what time? 2013 to 2017. ¿De qué año a qué año serviste? Del 2013 al 2017. Okay. And during those 4 years, right? Durante esos 4 años, you were able to attract tú fuiste capaz de atraer this massive development into West este Haven. masivo desarrollo dentro de la ciudad de West Haven. What do you plan on doing should you get re-elected? Si What te do you plan on reeligen, ¿qué doing? piensas hacer en la siguiente vez?
That is a good question. Eso es una muy buena pregunta. Because this election will be about the future. Porque esta elección va a ser acerca del futuro, no acerca del pasado. What I will work on is continuing economic development. Lo que voy a trabajar es en el continuar desarrollando el futuro económico de la ciudad. And it's a way to bring revenue. Y es una forma de traer más dinero. To offset, taxes that the residents have to pay. Para hacer que los taxes que los residentes tienen que pagar puedan bajar un poco más. West Haven for decades, saw developments in businesses going to Milford, Orange, and surrounding towns. Por muchos años West Haven fue testigo de otros desarrollos económicos que pasaron por nuestra ciudad, pero se fueron a ciudades adyacentes como Milford y Orange. And that is exactly why their taxes are so much lower and why West Haven's por eso son los so taxes high. de ellos mucho más baratos que los nuestros, que son mucho más caros. Okay. Tell me about the beach area. When you drive down that whole area where the beach is located, you see to the left you see the beach, to the right you see a whole bunch of just not good looking site. It's not a good site. Dime acerca de todo esto que ocurre en la playa, que tú manejas y ves playa por todos los lados, pero no se ve realmente bien. Right. That was something that during my first time as mayor we worked very hard on. Eso fue una de las cosas que yo en la primera vez que fui alcalde luché muy fuerte por eso. The issue there is they're all privately owned properties, so there's really not much that the city could do. El problema que hay en eso es que todas esas propiedades son propiedades que son de gente privada. No hay mucho que la ciudad pueda hacer en contra de eso. But we did get the Captain's Galley raised, pero conseguimos que el Captain's Galley fuera levantado. And that was a blighted property, so we took care of that. Y nos encargamos de eso. And I'll continue to work hard to try and attract developments to that. Y yo voy a tratar de trabajar muy fuerte para traer nuevos desarrollos a la ciudad en esa parte. Another issue there is the street is low. There's a lot of flooding. Otro de los issues que hay es que la calle es muy baja y cuando llueve produce mucha agua. We secured a grant during my time for millions of dollars to raise the road. Durante mi tiempo nosotros conseguimos asegurar un grant del gobierno para que nos dieran el dinero para poder levantar el pavimento más alto y no tener esos floods. So when I left office, we were in the design phase of that. Cuando me fui de la oficina, estábamos en la parte donde estábamos diseñando este proyecto. Okay. So in 17, what have you dedicated your time to now that you, for the 2 years or for the year that you weren't mayor? ¿Qué has hecho en los 2 años que no has sido alcalde? I've been working for a private company since I have not been mayor, spending an awful lot of time with my family. He estado trabajando para una compañía privada, he tenido la suerte de compartir mucho más tiempo con mi familia. And I've been out talking to residents of West Haven. I've never stopped being involved. Y he estado siempre hablando con los residentes de la ciudad de West Haven. Nunca he parado de estar envuelto. Okay. As I see the city of West Haven, at one time New Haven was in a very similar situation. Yo he visto que la situación de West Haven es muy parecida a la que una vez la ciudad de New Haven vio aquí. En la cual in which you had the Italians and the Irish, en la que teníamos los italianos y los irlandeses, vying for power, peleándose por el poder. And then you needed the African American community. Y tú necesitabas la comunidad de los afroamericanos. It's a very important voting block. Un voto muy importante. Yet I notice that no candidate is in reality reaching out or wooing the Latino community. Ningún candidato siempre se ha acercado a la importancia, a entender la importancia de la comunidad hispana y del voto hispano. Because it's such a big growing community. Porque es una comunidad muy grande creciendo en West Haven. And I strongly believe that whoever muy fuertemente que they go with vaya con ese will end up being the next mayor and will stay as long as that community supports them. Y cualquiera que persiga ese voto va a ser posiblemente el que sea elegido nuevo alcalde, porque ese voto le va a dar la fuerza para ello. During your tenure, did you appoint any Latinos or have you nurtured anyone to really reach out to the Latino community? ¿Pusiste algún cargo importante en alguno de las oficinas para algún latino?
Yes, we did. I had a tax collector who was Latino that ran with me. Hicimos al colectador de los impuestos, es latino y corrió conmigo en la campaña. We've hired, while I was in office, replacement employees. We've hired many Latinos. Mientras estaba en la oficina, nosotros contratamos a muchos hispanos. I had the first ever Hispanic festival in West Haven, which was a lot of New Haven. La primera vez, el primer festival hispano celebrado en la ciudad de West Haven fue hecho a través de mí. So that came under your administration. Eso fue debajo de mi administración. Yeah, and that really worked really good for our community because in New Haven nothing was really happening. I mean, now we have a new organization that has flared up within the last 3 years, but prior to that we had nothing. It was like very similar to every single place many years ago. Every city had a St. Patty's parade. Right. Every city had a Columbus Day parade. But as the community keeps going down ethnically, then those begin to disappear because they haven't nurtured the younger communities to continue that. Por muchos años todo el mundo tiene the Columbus Day Parade, el St. Patrick's Parade, pero a medida que las comunidades van creciendo, esas fiestas se van desapareciendo. Sí, porque los jóvenes no están tomando esas posiciones. Right, yes. I mean, it's so important to. Es muy importante. The world is changing. El mundo está cambiando. The resident population of West Haven is changing. Los residentes de West Haven están cambiando también. And it's important that they have a seat at the table and muy importante que se sienten en la mesa. And an opportunity. Y una oportunidad. To be part of the community. Para ser parte de esta comunidad. So that is something that Okay. Eso es algo que yo quiero hacer. So you're going to have a primary on probably because. Do you think you'll be getting the endorsement of the Democratic Party? I do not think I will be getting the endorsement of the Democratic Party. Right now, the party, the Democratic Town Committee, is very much supportive of Mayor Rossi. It's all her friends came in, so they are in power. So I think there will be a primary. And then do you also see yourself running aldermanic primaries and all that interesting stuff that goes with being a candidate? ¿Tú crees que va a haber unas primarias para los aldermen y para el alcalde también? Sí, yo creo eso. Yes, I do see that. Okay. A primary right along the slate. Bueno, queremos recordarle que las primarias son en septiembre. The primaries are going to be September 10th. Septiembre 10, que es serán las primarias. El segundo martes del mes. El segundo martes del mes. En septiembre. Y es importante para las primarias, para uno poder participar en esa primaria, tiene que registrarse como un demócrata. Correcto. Porque si no se registra en un partido específico, ¿okay? No va a poder votar en las primarias. Puede votar en las de noviembre, pero no las primarias de septiembre. Ed, is there anything else at this time that you would like to say to our listeners about I just think it's very important that everybody gets out and vote this time. Que todo el mundo salga y vote esta vez. I have a very inclusive team. Tengo un equipo muy inclusivo. My phone number is available. I'll give it now on my phone. Mi número de teléfono está disponible para todo el mundo. I'm on Facebook, Twitter, Estoy en Facebook, I Twitter. encourage anybody to get in touch with me. Cualquier persona se puede acercar a mí y comunicarse conmigo. If they have any ideas, would like to get involved. Si tienen algunas ideas, se quieren envolver en mi campaña, estoy abierto. So I plan on having a very inclusive team. Estoy planeando tener un equipo muy inclusivo para esta campaña. Ed, thank you so much for being here with us, for taking time out of your busy schedule to be here and to let our listeners know that you are running for mayor of the great city of West Haven and you would like their vote. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ed, y de tomar parte de tu tiempo, que es agenda tan apretada, para estar aquí con nosotros y que todos nuestros oyentes te puedan escuchar. Muchas gracias. Bueno, quiero nuevamente recordarle a todos ustedes que ustedes han estado escuchando a Norma Rodríguez Reyes en el show ¿Qué pasa? Y teníamos hoy con nosotros a Ed O'Brien. Él es el candidato demócrata para alcalde de la ciudad de West Haven. Estamos en casi el final de febrero, ¿ok? Y las primarias son en septiembre, así que usted tiene bastante tiempo para conseguir más información, para inscribirse y para envolverse. Hasta la próxima. Se despide de usted Norma Rodríguez Reyes. Que salud, dinero, amor y tiempo para disfrutarlo.